En un vídeo anterior vimos la conmutación de redes manual. Una conmutación de redes que cuando se corta una red principal que está alimentando la red de salida, pues entra a funcionar o ponemos en funcionamiento la red 2 auxiliar. El esquema o el vídeo que vimos anteriormente se trataba sobre una conmutación de red, pero de forma manual, y en este caso la vamos a ver de forma automatizada temporizada. Aquí vemos la red 1 principal, la red 2 auxiliar, y aquí está la red de salida. Aquí vemos el circuito simbólico donde podéis ver la red principal, la red auxiliar y la red de salida, y además vemos aquí las líneas para dibujar o diseñar el circuito de maniobra o circuito de mando. En este caso, circuito de mando de la red auxiliar y circuito de mando de la red principal, aunque son dos redes distintas, pero aquí le he puesto una unión, puesto que KDesimu no permite realizar la alimentación con dos redes distintas. Entonces doy aquí al pulsador y en ese momento alimento el circuito principal independientemente del circuito auxiliar, y vemos cómo funcionaría, aunque con la misma línea de alimentación, pero realmente es igual que si fueran dos líneas de mando con la alimentación distinta. Vemos aquí los puntos que he dejado para aligerar un poco lo que es el diseño del circuito. Aquí como pieza principal, tanto en esta línea como en esta, van los contactos temporizados que realizan la entrada de una red o de la otra en un tiempo previamente programado. Vamos a colocar los contactos temporizados a la desconexión. Aquí a la conexión y aquí a la desconexión. Un contacto temporizado a la conexión es aquel al que se le da una orden de funcionamiento y hasta un tiempo posterior establecido no realiza esa función de conexión. Sin embargo, un temporizador a la desconexión es aquel al que se le da una orden de desconectar y esta orden no la realiza hasta un tiempo después. Aquí tenemos el contacto de un temporizador a la desconexión, y en este caso es un contacto cerrado, y aquí ponemos otro contacto cerrado. A continuación colocamos un contacto abierto de seguridad de KA, que lo veremos a continuación. Este viene aquí en esta línea, ya iremos explicando,
y aquí ponemos 1KA, pero cerrado. Tenemos un cerrado y aquí un abierto. Y aquí tenemos igualmente un contacto cerrado y otro contacto cerrado. Para el enclavamiento. Aquí tenemos un contactor aquí tenemos otro contactor y aquí tenemos un relé auxiliar. Lámpara de marcha, lámpara de marcha, temporizador a la desconexión, y aquí otro temporizador a la desconexión. A continuación vamos a ir cableando aquí vamos cableando colocamos los cables al neutro y aquí debemos colocar un contacto abierto aquí y aquí, donde el temporizador empieza a funcionar una vez que el contactor activa este contacto. Y aquí marcamos esta línea para que estén a la misma altura. Aquí y aquí. Y a continuación vamos a ir nombrando cada uno de los elementos. Vamos a nombrar primeramente el circuito de mando de la red principal. Aquí tenemos el temporizador T1, la lámpara H1, el contactor
K1 y el relé auxiliar KA. Aquí tenemos el contacto del temporizador T2, este que está aquí, T2, el contacto del relé auxiliar KA y el contacto de enclavamiento del contactor K2. Tenemos todos los elementos y vamos a ver la temporización, que va a ser de 5 segundos. Tenemos por 1 segundo y aquí tenemos que poner 5. Tenemos 5 segundos de temporización para que cuando se corta una línea entre en funcionamiento la otra. Aquí tenemos temporizador 2, T2, lámpara H2, contactor K2, contacto de enclavamiento K1, contacto de relé de seguridad KA y aquí tenemos el contacto temporizado T1. El temporizador igualmente 1 segundo por 5, que son 5 segundos. K2, y aquí K1. Ok, ahora sí está el circuito completo. Aquí vemos el circuito funcionando y he tenido que dar antes a simulación para dar corriente al circuito mando de la red principal. Son dos redes independientes, pero CADESIMU no permite alimentar las redes independientes y por eso he dado a simulación para que la línea o circuito de mando de red principal esté en funcionamiento. Como veis, aquí está entrando la red principal, está el contactor cerrado y está la red de salida conectada. Está el contactor K1 cerrado, que es el principal, el relé auxiliar de protección mantiene este contacto cerrado y mantiene este contacto abierto por si accidentalmente entra en funcionamiento la red auxiliar. Impediría que precisamente entrara el contactor K2 y crearía un cortocircuito. Igualmente tenemos aquí otro contacto de protección, que es el contacto de enclavamiento del contactor K1, para impedir igualmente que entre
K2. O sea que aquí esta línea ahora no tiene alimentación, puesto que tiene estos dos contactos abiertos. Está funcionando la red principal. Si se corta la red principal, el temporizador va temporizando y a los 5 segundos cierra el circuito de mando de la red auxiliar. Y vemos que aquí es la red auxiliar la que está alimentando la red de salida. Igualmente, si vuelve la red principal, este temporizador cerrará este contacto a los 5 segundos y volverá a conectarse, como veis, la red principal. Un circuito extraordinario, como todos, en el mundo de la electricidad.